Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a hablar de Hacienda, vamos a hablar de lo que viene para adelante en el mercado de Hacienda, qué es lo que pasa, los números dan, no dan. Incluso vamos a hablar de algo que me parece fundamental, que es imaginar lo que viene, imaginar un 2015 que algunos dicen que vamos a tener que estar muy ajustado, y hay otros que de repente pensamos que sí, seguramente sí, pero con más esperanza, con más energía, con más astros que van a ayudar a todos los que componen esto, ¿no? Como para que todos nos demos manija y eso funcione mejor, sembrando con un gobierno, cosechando con otro, como dicen algunos políticos. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Sebastián Boge, el gran amigo de la casa, y profesor de la Cátedra de Comercialización de Productos Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA. Un grande acá, Sebastián. Bueno, te agradezco tanto al hablo de profesor, no, vamos a ponerlo todavía a un costadito. Ah, profesor, maestro. Escúchame, Sebas, bueno, primer punto, hablaba con Carlos Marín Moreno de CREA, y cuando yo me entusiasmaba con todo esto, con el trigo, con la gruesa, el tipo en un momento me dice, sí, ¿sabes dónde yo estoy más esperanzado? Me dice, con la Hacienda. ¿Por qué? Y porque estoy viendo indicadores de ganaderos que están apostando, estoy viendo una invernada, y ahora lo vamos a charlar, 25, 26 mangos, sólida, fuerte, buena invernada, la gente habla de esto. Pensé que eres un tipo que está en los grupos CREA, ¿viste? Yo no le pregunté con quién habla, pero es un tipo que está informado, está en el área de comunicación, etcétera. Seguramente también por ahí se dan otros lados, ¿o no? ¿Cómo lo ves vos? Con respecto a lo que nos depara para el resto del año, bueno, soy bastante conservador, por lo menos hasta pasada mitad de año. Creo que vamos a tener un panorama como el que venimos viendo, con valores de invernada razonables, pero no sobresalientes, y valores del gordo también, por ahí un poquito no tan importantes respecto de lo que fue la relación compra-venta como el año pasado, pero valores razonablemente buenos. Ya después lo que va a pasar después de mitad de año, digamos, solo Dios sabe. Obviamente todos estamos queriendo ver una luz al final del camino para lo que es el fin de este año, y sí comparto por ahí, digamos, que hay un interés, o que se ha empezado desde hoy a la fecha, o un año para atrás, es como que el tema de la ganadería empieza a estar sobre la mesa el debate, digamos, y las ganas sobre todo. Pero bueno, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, que esta vuelta a la ganadería, digamos, tiene que venir acompañada de varios factores, no solamente de una idea, o digamos, que esto se termine realizando en una utopía, sino que en realidad, para que se muestre con hechos, hay varios factores que se tendrían que dar. Vamos a los hechos concretos, y acá hago uso de tu computadora mental, de tu hemisferio izquierdo racional. Ubiquémonos en fines de marzo del 2014, y pensemos en la invernada, que ya, digamos, venía, ternero, ternera, los más tempranos, los que uno empieza a ver y te dice, no, mira, yo no voy a esperar un poquito más, voy a cargarle 30, 40 kilos, ¿no? Todas esas situaciones que se dan en el mercado, que vos lo ves con los clientes, que lo ven con Luciano, y ahora, ¿no? Finales de marzo del 2015, ¿cómo ves situación de precios hoy comparado con antes? Proyección sobre la base de alguna de estas expectativas, porque no hay duda que el hecho fáctico más real es lo que marca la expectativa de precio, ¿no? Y vos decís, mira, está igual que el año pasado, bueno, mi utopía no sirve absolutamente para nada. Si vemos que hay productores que dicen, che, mira, tengo pasto, Víctor Tonelli me dijo, se ha vendido semillas forrajeras como loco. Para mí es un indicador fáctico, ¿viste? Entonces hay un tipo que está esperando tener más pasto el año que viene. ¿Qué estás viendo en temas de invernada? ¿Cuánto está hoy respecto al año pasado? ¿Cuánto pensás que va a estar? O sea, ¿se va a quedar congelado en el valor actual? Respecto de lo que es invernada, si sacamos la foto actual contra la foto del año pasado, el ternero para este momento, el año pasado, estábamos hablando de un macho entre 18 pesos, y hoy estamos hablando en un macho entre 23 a 23.50, o sea que el porcentaje de incremento en el valor del ternero ha sido importante. Creo que no ha superado, digamos, de todos modos los índices inflacionarios que hemos tenido, pero de alguna forma acompañó en cierta parte de lo que es los índices de inflación. Ahora, en contrapartida, digamos, lo que no ha pasado es que la suba, el incremento de valor que tuvo la invernada no fue el mismo incremento que tuvo el gordo. Por lo tanto, la relación compra-venta este año es mucho más desfavorable que el año pasado.
eso, digamos, como consecuencia de esto, hace, digamos, de que obviamente al momento de la compra esté más retraída la demanda que el año pasado. Decime una cosita, porque claro, lo que uno se imaginaba era que al contrario, que se iba a achicar la brecha, ¿no? Porque se veía como que el gordo podía llegar a estar aumentando 1 peso, 2 pesos, y entonces vos dijeras, bueno, ok, se achica la brecha. Pero no, al contrario, o sea, hoy no se ve eso. Hoy no se ve eso. ¿Y por qué no se ve? Y hay una problemática, una de las principales problemáticas es, por un lado, en lo que es el novillo de exportación, que digamos que hoy no tiene un valor de alguna forma atractivo para comercializar. Estamos hablando de que un novillo de exportación vale prácticamente lo mismo o por ahí, depende del momento, menos que un novillo de consumo. Siendo que no hay novillo de exportación, que la oferta de novillo de exportación es cada vez más baja, cada vez significativamente más baja, lo que está pasando es que, digamos, los frigoríficos exportadores no tienen poder de compra de este novillo. Por diferentes variables, habría que hablar con un exportador, digamos, puntualmente, pero las principales variables o las que ellos nos hablan es, primero que nada, una apreciación del dólar respecto del euro. Entonces, digamos, pierde poder de compra Europa. Uh-huh. Una caída, lo que ha significado también una caída en los valores de lo que es la cuota Hilton o la colocación de carne en Europa, por una falta también de poder adquisitivo para poder colocar la carne allá. Entonces, al estar ya retraída, digamos, la demanda del novillo de exportación es una de las variables que también, de alguna forma, si bien es muy poco lo que se exporta en volúmenes de cantidad, sí siempre de alguna forma tiene un reflejo sobre los valores de consumo, que también estos valores del consumo han estado retraídos porque lo que ha pasado es que si bien el valor del gordo estamos un poco mejor que el año pasado, lo que digamos en la jerga se dice y en el mercado todo lo que dicen es no hay plata ya para la carne, digamos, no hay plata para la gente, digamos, se ha quedado sin el presupuesto para la compra de la carne, como también la compra de un montón de otros alimentos, ¿no? Pero bueno, tomados con otras cuentas se está achicando la compra de alimentos y sobre todo en alimentos como es la carne. Ahora, Sebas, hay una parte que por ahí a mí es como que no me está faltando algún dato, ¿no? Si yo veo que se retrae el consumo, ¿no? Además, no hay duda que se ha frenado bastante la inflación, por suerte, gracias a Dios, sí. Uno lo ve, que yo dejo el auto en un estacionamiento, lo que sea, veo que está congelado ya hace como 3-4 meses, antes era como que todos los meses el flaco me aumentaba, ¿viste? Vos ves algunas cosas que realmente, bueno, y el que no frena, no vende. Entonces, el gobierno en eso está manejando, ¿viste? Pisa el tipo de cambio, al pisar el tipo de cambio que nos perjudica exportar, sin duda también está frenando la inflación. Entonces, claro, la carne le impacta eso, más le impacta el bolsillo de la gente. Ok. Ahora, ¿la lógica cuál sería en esos casos? La cadena debería justamente, y los filos y todo, ponerse más de acuerdo en decir, bueno, hagamos una cosa, ¿por qué no tratamos de hacerle los kilos que hacen falta y hagamos más fuerza con esta exportación? ¿El freno cuál es? ¿Que el 15% de retenciones y un tipo de cambio congelado y una revalorización del gordo hace que no encontremos mercado? Porque ponernos de acuerdo como cadena debería ser más fácil. Sí. Básicamente... ¿Me pescás la pregunta o te la hice muy compleja? No. Básicamente el tema de las retenciones es clave. Digamos. Punto número 1, las retenciones. Y punto número 2, una moneda más competitiva, digamos. Una moneda, digamos, un dólar, digamos, que se asemeje más a la realidad de lo que realmente vale. Un tipo de cambio que hoy tuviera 9.50, a lo mejor cambiaría las cosas. Un tipo de cambio, sí, puntualmente no sé el número, digamos, pero obviamente que sí, que esté más cerca de los 10 pesos, que es lo que en realidad, si uno ve un poco, acompañando también el índice inflacionario, que si bien también reconozco que ha bajado, no sé si ha bajado, digamos, por un tema de... para mí ha bajado por un tema de que en realidad lo que dejó de haber es consumo, digamos, porque no hay disponibilidad para el consumo, entonces también eso hace que obviamente la inflación baje. Pero la realidad es que esas dos premisas, en primer lugar el tema de retenciones y en segundo lugar el tipo de cambio, son las dos variables que se necesitan de alguna forma ajustar para que tengamos por lo menos un
espero un 2016 con valores más interesantes. Haceme acordar un poco, vos me dijiste, mira, el año pasado más o menos, en los remates nuestros no estábamos arriba de 18 pesos, en los remates, sí, más o menos. No, en el momento de la zafra, en Sí, el momento de era marzo 18 era mangos. 18 pesos. Ok, bien, y en la zafra no llegamos a estar vender a 21, 22, vos tenés más memoria que yo, pero ¿cuánto vendíamos? Vos rematabas, así que te acordás. Sí, pero... O estábamos, no sé, no. suponete, qué sé yo, mayo, junio, viste que... Bueno, a partir de... No, te diría que empezaron a cambiar los valores a partir de agosto, septiembre, que ahí pegó el salto de los 18 a los 22 pesos. Ahí jugaba la escasez también, ¿no? Era una época que había menos empezó a jugar ternero. la escasez, digamos, obviamente. De todos modos, el tema de la escasez es un tema que toda la cadena ha empezado a manejar de alguna forma, dentro de la medida de lo posible, bastante mejor, ¿no? Creo que con el tiempo y con los errores hemos ido aprendiendo todos un poquito. O sea, la zafra del ternero, sí, la zafra del ternero obviamente sigue existiendo en la curva de oferta natural de ternero que es en este momento. Pero de alguna forma el productor, como también el engordador, han ido, digamos, amalgamando esta salida de zafra de ternero, como también amalgamando la salida de gordo en un momento determinado del año. Creo que el tema del silo, del grano, son todos estos aportes tecnológicos que se han dado, que hacen que por ahí un productor en la zona supongamos, de Saladillo, en marzo, hace 20 años atrás, en marzo tenía que vender la invernada porque no tenía otra salida. Hoy el tema de poderle dar una alimentación, algún sustituto, alguna ración, poder esperar un poquito más para no salir con todo junto, vender una jaula y después esperar 2 o 3 meses y salir a vender la otra jaula, esto ha hecho, que la zafra sea, mucho más, menos acentuada, que sea más prolongada y por lo tanto también en beneficio para el engordador es que puede conseguir los terneros a lo largo de todo el año y la salida también no es esta avalancha que teníamos hasta hace 4 años atrás de que en julio no sabíamos qué hacer con la hacienda gorda. En eso creo que a través de los errores hemos aprendido y se ha corregido en todos los eslabones en la cadena. Sebas, yo hacía el siguiente cálculo, ¿no? Si de 18 pasó más o menos a 21, una cosa por el estilo, es un 15, 20%. Si hoy estamos en 23 y uno extrapolara esa situación, que no es extrapolable, hay un montón de variables, ¿no? Pero si uno pensara en eso, uno diría, ¿podría estar en 26, 27 a mediados de año? El tema del valor de ajuste de la invernada va a seguir siendo el valor de salida del gordo. Uh-huh. Si las variables que hoy hablábamos, por un lado de respecto a la exportación, lo que es retenciones y tipo de cambio, y respecto de lo que es el consumo, bueno, hay que ver cómo este año se salen a arreglar, los arreglos que hagan, que se hagan en paritarias, pero si no se va a hablar, de arreglos de arriba de un 30, que seguramente va a ser así, pero arriba de un 30%, yo creo que el poder adquisitivo de la gente está destruido. Entonces, no veo que por ahí puede haber un impacto sobre la comercialización de carne respecto de lo que es el consumo si no interno. pegan el gordo, ya no se va a bancar, la invernada no se va a bancar que el gordo cada vez se le aleje más, que esté cada vez más bajo. Eso, como decís. Totalmente. Y sumado a esto, que hay que ver también cómo evoluciona el valor del maíz, ¿no? Claro. Y un tema sobre las retenciones del maíz también que a futuro va a impactar sobre el engorde. O sea, son varias las variables, pero valga la redundancia. Bueno, igualmente es un maíz barato, ¿no? Porque eso es interesante decirlo, porque hay gente que dice, pues si sacan las retenciones, como dice Macri, qué sé yo, 20%. Bueno, sí, el maíz posiblemente te aumente directamente ese 20%. Si vos lo tuviste propio, a lo mejor, qué sé yo, lo licuás un poco más, ¿no? Pero totalmente. Pero igualmente el maíz está barato, o sea, no es una cosa primero que el maíz está barato y segundo, ojo, que no se malinterprete, Dios quiera que no tengamos retenciones. De todos modos, el valor del maíz se va a trasladar en el valor carne de alguna forma. Entonces, desde ese punto de vista no tendríamos inconvenientes. Pero ya te digo, para mí, mi criterio y por lo que hablo con los matarifes que convivimos todos los días en el mercado, el poder adquisitivo de la gente está destruido. Sebas, vamos a la cría, que también es un indicador interesante de esto que hablábamos al principio, de este fenómeno de capitalización o apostar. ¿Qué ves en el criador? En este criador que dudábamos si había retenido, si no había retenido, si de repente guarda vaquillona y va en tores temprano de vaquillona, si las guarda. ¿Qué está viendo en términos de lo que sea
capitalizarse, ¿no? Capitalizarse, apostar, aunque sea reteniendo su hacienda o comprando o viendo a lo mejor, qué sé yo, toros o estando más cerca para asegurarse un porcentaje de destete mayor y de preñez mayor. ¿Cómo lo ves eso? El criador, digamos, a mi criterio y por lo que conversamos con nuestros amigos, con nuestros clientes, digamos, naturalmente busca siempre retener. Digamos, la primera, naturalmente, su primera opción es retener. Es incrementar su rodeo, es mejorar su genética, es mejorar su destete, es mejorar, digamos, siempre tiene la postura de ir para adelante y de capitalizarse. Las situaciones coyunturales, digamos, y de cada año en particular, hacen que, digamos, tenga que utilizar diferentes opciones. Yo creo que hoy el criador, más que nunca, porque ya estaríamos pasando a un escenario más de largo plazo de lo que es el invernador. El invernador, digamos, por hablar de invernada corta, ¿no? De lo que se está haciendo principalmente hoy. Pero el criador que ya está mirando, digamos, un poquito esta luz en el horizonte que vemos al final del camino, creo que está más motivado que nunca a retener. Sí, ¿lo ves así? Sí, totalmente. ¿Cuál va a ser para vos, o qué es lo que te cuentan también compradores tuyos de feedlot respecto a lo mejor a esto que a principio de año se veía como distinto, ¿no? Se pensaba que a lo mejor el poder adquisitivo de la gente iba a levantar un peso 50 el gordo en el supermercado, en la carnicería, y eso iba a amortiguar lo que el año pasado fue el gap entre gordo e invernada. Correcto. ¿Qué te dicen los feedloteros, no? Cuando te dicen, che, flaco, mirá, a ver, si me vas a traer ternero o ternera, congelame acá, no me traigas más caro. Y el tema es si el otro está dispuesto a congelar el precio, ¿no? El invernador del otro lado. ¿Cómo ves ese conflicto sano de mercado que se da entre ellos dos, comprador y vendedor? El mercado se acomoda, el mercado se autorregula permanentemente, digamos, y va encontrando sus puntos de equilibrio. Pero el feedlot hoy está con una demanda de terneros interesante, digamos, no es que le sacó la pata del acelerador, pero siendo conservador en los valores. Hoy el feedlot no está para pagar un ternero en base a los valores de salida que está teniendo, no está para pagarlo por encima de los 22, 23 pesos, hasta ese número es el número que está manejando. Y, digamos, hoy la realidad es que el gran volumen de demanda del ternero es el feedlot, entonces, digamos, lamentablemente o no, digamos, esto no es una apreciación de valor, pero es realmente el que termina determinando el valor de la invernada. Vos sabés que la otra vez charlando con Rodrigo Troncoso, él me comentaba que ya había 30 feedlots, de los, no sé, como 2.000 que tienen registrados en la Cámara de Feedlot, que se habían registrado para justamente hacer cuota 481, ¿no? Se habían metido con todo, con el tema 481, etcétera, y están aprendiendo, decía él, ¿no? ¿Cómo ves un poco hay algún cliente de ustedes que ya esté registrado, alguno ya lo esté pensando, algunos dicen, che, muchachos, porque esto es todo un proceso que parte de la cadena de ustedes como compradores también, ¿no? De decir, che, mirá, Seba, ayúdame porque tengo que buscar de repente un animal ya armado que me deje los últimos 3 meses para que esos 3 meses los tenga en el feedlot y después entonces... ¿Hay algo? ¿Se escucha alguna cosita, algún ruidito? ¿Todavía no pasa nada? Se escucha más de lo que realmente se está haciendo. En realidad creo que la noticia es buena, la apertura de esta cuota. Creo que por ahí el momento no es el mejor, pero obviamente que siempre nuevos mercados son, en cualquier producto, digamos, genera un incentivo. El primer productor que sé que se puso los pantalones largos fue Luciano Colombo, te digo, el primero que dijo vamos a armar esto. Bueno, ahí tenés un entusiasta, ¿no? El primer día creo que salió a hacer, digamos, a cumplir con los requerimientos para empezar a alinearse, pero también hay los feedlot por ahí de mayor envergadura o los más importantes también ya se han ido alineando con algunos requerimientos puntuales, pero todavía, digamos, para mí es una cuota, una operación en proceso esta. Se habla más de lo que realmente se está haciendo o lo que está impactando, pero de todos modos no la menospreciaría, por el contrario, cuando el contexto esté dado para poderle dar volumen a esto, ¿no? Tengo las dos últimas y cortas. Y te miro fijo y te digo, esto es sentimiento. Acá te pregunto corazón y no tanto cabeza.
vos hablás mucho de mitad de año porque estás esperando, qué sé yo, qué va a pasar de repente con las PASO, alguna señal, quiénes pueden quedar como finalistas de esa PASO, luego por el estilo. Ahora, más allá de eso, tu feeling de tipo que tiene muchos kilómetros y años en esto, ¿va a ser un 2015 para la ganadería peor que el 2014, igual o a lo mejor un poquito mejor? Y la segunda pregunta es, lo que viene después, al 2020, ¿lo ves como algo que realmente va a ser wow o decir, bueno, habrá alguna cosa? ¿Me entendés el termómetro de ambas preguntas? Sí. Tengo de las dos. Para el 2000, para el año que estamos, el 2015, veo un año por ahí no tan interesante para el invernador, sí por ahí un buen año para el criador. La zafra del año pasado, el grueso se estuvo entre los 16 y 18 pesos. Y hoy por ahí la zafra, el grueso, va a oscilar entre los 20 a los 23 pesos. Me da que, digamos, que en base un poquito a lo que hablábamos hace un rato, de por ahí de que hubo una reducción de la inflación, tal vez nos sea un número medianamente interesante para el criador. Al invernador, creo que el año pasado le fue muy bien, sobre todo al que hizo en Gordia Feedlot, creo que tuvo hasta pasado el mitad de año, muy buena salida respecto de los valores de compra. Después se le empezó a complicar un poquito, pero en realidad cerró un muy buen 2015, un muy buen 2014. No lo veo más conservador, con una postura más conservadora para el 2015. Y a largo plazo, si hablamos al 2020, ahí sí tengo una postura pero totalmente optimista por dos variables principales. Primero, digamos, todo lo que desde el punto de vista interno, estaríamos hablando de que gane quien gane, evidentemente el cambio se viene, digamos, un cambio radical a partir del mes de diciembre va a existir. Eso va a barajar y dar de nuevo, ojalá que digamos que sea un cambio que obviamente que sea beneficioso para todos, pero el cambio va a existir, y a partir de ese cambio se van a renovar las esperanzas de todos. Yo creo que se renuevan las esperanzas tanto del productor, del criador, de la persona de a pie también. Creo que el renovar esperanzas es muy importante. Y en segundo lugar, y no menor, que si hablamos ya de un largo plazo, que estamos hablando año 2020, respecto de lo que es la ganadería, las proteínas cárnicas, digamos, es una preocupación mundial el cómo abastecer de proteínas, y sobre todo las proteínas cárnicas, a la población mundial. Entonces, la carne a largo plazo para mí es, a largo plazo hablando de 2020, ¿no? Es imbatible desde el punto de vista de la demanda. Sebastián Vogel, yo cuando arrancábamos, antes de empezar la nota, le decía, mirá, yo soy totalmente esperanzado, no tengo algunos kilómetros en esto, pero los que saben son ellos, los protagonistas, todas aquellas personas que nosotros invitamos acá en Canal Agrositio. Y a mí me encanta esto, ¿no? Seguramente usted del otro lado le hubiera hecho a lo mejor otras preguntas, pero llevar al máximo la atención de la charla, ¿no? Desde lo positivo, por supuesto, pero buscando esto. ¿Hasta dónde las cosas se pueden dar o no? Usted vio que cada uno de los protagonistas que vienen acá, a la larga terminan transmitiendo esto, ¿no? Estamos con el acelerador trabado, nos ponen el pie en el embrague, no nos dejan, digamos, nos ponen el pie en el freno y no nos dejan andar. Es como que todo está latente, están las ganas, está la tecnología, está el empresariado, falta tal vez la política, orden en lo económico, y la micro la hacemos nosotros, usted y cada uno de nosotros. Gracias, Seba, como siempre. Gracias, profe. Muy amable. Y con ustedes nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.